defensivo de nuestro cuerpo mediante este mecanismo de fagocitosis. Entonces, todo eso que hemos visto en el proceso de inflamación es un factor defensivo importante en los procesos infecciosos en sí, ¿ya? En ese mismo hablábamos, si se acuerdan, el tema de inflamación, hablábamos de lo que son las opsoninas, de lo que es el sistema de complemento, cómo trabajaban, cómo se activaban, ¿no? El complemento principalmente por la vía clásica, la vía alterna, y cuáles eran los componentes participativos, ellos como los C3, C5, el C3B, el C5-9, que tenían funciones algunas como opsonina, otras como favorecen la quimiotaxis, y otros directamente como bactericidas, ¿no? Con análisis de la pared bacteriana. Entonces, eso es importante recordar también el proceso defensivo de nuestro cuerpo. Hay otro sistema retículo endotelial también, que está constituido netamente por macrófagos que están presentes dentro de todos los tejidos de nuestro cuerpo, a nivel del hígado, del vaso, tejidos de los órganos y tejidos que están en nuestro organismo y que tienen la capacidad fagocítica muy importante, ¿ya? Todos estos macrófagos van a actuar en los procesos inflamatorios, en los procesos defensivos, activándose para poder, a través de la fagocitosis, entonces defender nuestro organismo. Ese es el sistema retículo endotelial que tenemos ahí, ¿no? Macrófago. Algunos tienen nombres específicos como las células de Kupffer, por ejemplo, a nivel del hígado, ¿no? Entonces, son importantes células defensivas en este proceso infeccioso. Todas las sustancias que participan como moduladores o como mediadores químicos de la inflamación, principalmente, que mencionamos, como la interleucina, la prostaglandina, la histamina, el factor de necrosis tumoral, también dentro de ella la bradicimina. Todos ellos entonces favorecen a este proceso inflamatorio que nos va a ayudar a evitar un proceso infeccioso que del todo pueda dañar nuestro organismo o en todo caso que pueda complicarse, ¿verdad? Hay que recordar entonces el proceso inflamatorio y su intervención en los procesos defensivos de nuestro organismo. Hablamos también de lo que son los anticuerpos a través de la inmunidad celular con la producción de las células beta, que ya saben, los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas y son los responsables de la producción de la inmunoglobulina. Y ustedes conocen, ¿no? Y han estudiado que hay 5 tipos de inmunoglobulina. Hay un mnemotécnico, si ustedes quieren utilizarlo, GAMD, ¿no? Inmunoglobulina G, A, M, D y E. Que dentro de ella la G, la A, la M y la E principalmente son activas en el proceso infeccioso, ¿ya? Muchos de ellos, como la N principalmente, que es la que se produce en mayor cantidad en los procesos infecciosos, le sigue la G y la A también, de acuerdo al tipo de inflamación o infección que hay, pero todos ellos participan activamente, algunas que son principalmente derivadas de la activación del sistema de complementos, como la IgG y la IgM, ¿no? Que vienen a participar en estos procesos inflamatorios y que van a determinar también la capacidad defensiva de nuestro organismo para poder defenderse y evitar los pasos consiguientes de lo que es el proceso inflamatorio o el proceso infeccioso. Entonces, si nosotros conocemos todos estos mecanismos defensivos, fíjense que no son uno, son muchos los que hemos mencionado, ¿no? Dentro de ellos, como mencionamos, anatómicos, bioquímicos y también mecánicos. Ya desde ello hasta la respuesta inmunológica, nosotros estamos bien favorecidos en cuanto a la respuesta defensiva. Solo que hay que mantenerlo, hay que cuidar que nuestro sistema inmunológico esté activamente siempre
y en condiciones también normales para que pueda tener un efecto positivo. ¿En qué condiciones se pueden ver afectados eso? Cuando hay carencia, por ejemplo, de cierto tipo de elementos o oligoelementos, y también cuando hay desnutrición, ¿no? Cuando hay desnutrición, ¿cuáles son los que nos pueden favorecer una buena nutrición? Siempre consumir alimentos que contengan vitaminas del tipo C, vitamina A, o algunos otros oligoelementos como el zinc, como el magnesio, como el selenio, que son importantes para mantener nuestro sistema inmunológico estable. Ahora que estamos nosotros con esta enfermedad del COVID, por ejemplo, de la COVID-19, aparecieron muchos productos, ¿no? Para estimular el sistema inmunológico. Hay algo que es cierto, si nosotros estamos alimentados y no padecemos de ninguno de los factores que puedan alterar nuestro sistema defensivo, estamos hablando de que pueda debilitar nuestro sistema defensivo en un estado de salud como estamos hoy día, la mayoría de nosotros, nuestro sistema inmunológico está prácticamente apto y capacitado para defendernos ante cualquier ataque de cualquier microorganismo. No significa ahora, digamos, los productos y el marketing y con la temeridad o con ¿cómo se dice? Con la histeria que podemos decir y el miedo que surgió en las personas, hicieron prácticamente un boom comercial con la aparición de estos productos, sino que te favorece el reforzar el sistema inmunológico. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es alimentarnos de la mejor manera, consumir alimentos que puedan siempre tener nuestro sistema inmunológico estable. ¿Ya? No es necesario ingerir nada más aparte de lo que nos muestran por ahí en la tele o en los comercios. Simplemente una buena alimentación. Evitar el estrés crónico. Hemos visto nosotros en el tema de estrés y enfermedad cómo el estrés crónico, cuando pasan de la etapa de alarma a la etapa de resistencia, ya hay una declinación o puede haber una declinación del sistema inmunológico por la persistente secreción de ciertas sustancias, principalmente los glucocorticoides secretados en esta etapa y que dan lugar principalmente a una disminución de la defensa de nuestro cuerpo por esa secreción, ¿no? Y también el uso de algunas sustancias o fármacos como también los corticoides sintéticos en algunas enfermedades inflamatorias crónicas como la dexametasona, la betametasona, cuando se utilizan en pacientes con lupus o con artritis o con reumatismo crónico, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso también produce debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces, si no hay ninguna de esas condiciones o factores que alteran nuestra respuesta inmunológica o nuestra capacidad defensiva, no hay por qué meterse más. O sea, mucha gente gastó mucho dinero en vano, vamos a decir, ¿ya? Y estar tomando constantemente, salvo que notemos alguna carencia, que no estemos alimentándonos bien, entonces sí, es bueno los complementos nutricionales o los complementos vitamínicos, ¿ya? Para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que más nos va a favorecer es una buena alimentación en este sentido. Luego de esto tenemos lo que se conoce ya como el establecimiento de la enfermedad infecciosa, ¿ya? Esto va a suceder al sistema, al órgano, al tejido afectado, aparece la sintomatología, proceso infeccioso establecido, con síntomas, un proceso inflamatorio avanzado y que va a generar también en muchos casos disfunción de órganos, ¿ya? O de sistemas o de aparatos o de tejidos propiamente.
Entonces, estos síntomas y signos van a ser directos por la misma propia infección, o sea, por el mismo daño que se produce por la infección en los tejidos u órganos, como resultado de la acción del agente biológico o etiológico en estos tejidos. Y también pueden ser indirectos por la producción de sustancias que algunas bacterias, algunos microorganismos puedan producir, ¿no? Y que también van a dañar indirectamente nuestro sistema inmunológico, perdón, nuestros órganos o tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué etapa sigue el microorganismo para causar enfermedad en nuestro cuerpo? Estamos hablando de encuentro con el huésped, ya sea a nivel endógeno, o sea, por nuestra microbiota, cuando hablamos de saprófitos que son oportunistas y que puedan aprovechar un sistema inmunológico débil y causar enfermedad, o cuando nos llega del exterior, ¿no? Entonces, con una llegada a través del medio ambiente y que colonizan a nuestro sistema, a nuestro organismo. Luego de que hay una colonización, tendría que haber un ingreso por cualquiera de las vías. Estamos hablando de aquí de los mecanismos de contagio, ¿ya? De la transmisión, cómo ha sido a través de la inhalación, ingestión, la penetración a través de heridas en nuestro cuerpo, ¿no? A través de, puede ser también de procesos invasivos para diagnóstico, cuando se hace algún cateterismo, cuando se hace un sondaje, cuando se utilizan jeringas para extraer sangre, o cualquier proceso diagnóstico que pueda, si no se hace una buena asepsia o antisepsia, que pueda favorecer el ingreso de microorganismos y causar en un inicio un proceso inflamatorio y posteriormente un proceso infeccioso. Entonces, tiene que haber un ingreso. Ese ingreso también tiene que ser favorecido por una multiplicación bacteriana y posteriormente una diseminación o propagación. Todo esto va a llevar entonces a causar lesión tisular en el huésped, lo que nos da como resultado el proceso infeccioso establecido en nuestro organismo. Ya cuando ustedes puedan ver la parte de semiología, van a ver cuáles son los síntomas y signos característicos de los diferentes sistemas o aparatos o tejidos que son afectados, ¿ya? La mayoría de ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, si ha sido invadido y ha sido dañado, infectado nuestro sistema respiratorio, el aparato respiratorio, puede ser en las vías respiratorias altas, en las vías respiratorias bajas, hay que saber eso, de una rinorrea, de la mucosidad en la nariz, dolor a nivel de la faringe, la garganta, que es la disfagia, que es la dificultad al deglutir, la odinofagia, que es el dolor a nivel de la garganta. Puede ser tos también. La tos no siempre va a ser a causa de un daño pulmonar. A veces hay una irritación a nivel de la laringofaringe y esa irritación, esa inflamación va a dar lugar también a proceso de la tos. No nos olvidemos que las partículas se adhieren al muco producido por las vías y siempre el organismo va a tratar de eliminarlo, y un mecanismo defensivo para eliminar todas esas partículas extrañas pues es el mecanismo de la tos, ¿ya? Entonces, más que una enfermedad, es un mecanismo defensivo, tratar de sacar esa mucosidad que está llena de partículas extrañas o microorganismos extraños para nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con el aparato gastrointestinal. Hay síntomas y signos como vómitos, náuseas, diarrea, principalmente dolor abdominal, ¿no? De cierto tipo de características. Cuando lleven dolor, ustedes en semiología van a ver las características del dolor de acuerdo también al órgano, al aparato o al tejido dañado. Entonces,
Todo eso hay que conocerlo también para poder guiarnos en un diagnóstico en cuanto a las enfermedades infecciosas. ¿Cómo puede evolucionar y cuál es el resultado de la infección? ¿Ya? Entonces, hay que fijarse en las manifestaciones clínicas, porque eso ya nos indica una enfermedad establecida. Pueden ser también asintomáticas. Ustedes mismos han sido testigos en esta pandemia, ¿no?, con el virus, que hay muchas personas que se infectan, pero muchas de ellas no desarrollan sintomatología y son asintomáticas. Entonces, hay infecciones que son asintomáticas, porque el organismo, a través de las capacidades defensivas que hemos visto, que son muchas, puede evitar la progresión hacia un establecimiento propio de la enfermedad con manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces esos pacientes simplemente están infectados, ¿no?, pero son asintomáticos. Y también puede pasar inadvertido al paciente una infección subclínica o subaguda, como se conoce. Entonces puede ser una infección aguda, ¿no?, con toda la sintomatología manifiesta de la enfermedad. Puede ser subaguda o subclínica también, con síntomas muy vagos. Va a decir, le dolió solamente la cabeza, tuvo un medio resfrío por ahí que no se llegó a manifestar del todo, o sea, una manifestación no establecida del todo, ¿no? La lucha de nuestro organismo con el patógeno, ¿no?, que da lugar a síntomas muy, muy escasos de la enfermedad. O también puede evolucionar a una infección crónica. En muchos casos, algunas infecciones, principalmente a nivel del aparato urinario, se podrían dar en algunos tipos de pacientes que manifiestan ciertas condiciones para poder tener una enfermedad crónica. En la mayoría de los casos, las enfermedades crónicas son inflamatorias solamente, pero en algunos casos pueden desarrollarse infecciones crónicas. ¿De qué depende la variación de la evolución del proceso inflamatorio? Para que evolucione a un proceso inflamatorio propiamente hecho, establecido con una signo-sintomatología evidente, depende de la cantidad de microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo. No es lo mismo una pequeña cantidad o una gran cantidad. Hemos escuchado en todo este tiempo de la pandemia de la carga viral. Lo mismo puede suceder con las bacterias, con los parásitos. La carga bacteriana, la carga parasitaria o la carga micótica que pueda llegar a nuestro organismo es muy importante. Si es mucha la cantidad, puede rebasar nuestras capacidades defensivas y provocar infección establecida. Si es una cantidad regular o una cantidad media, va a haber una lucha con nuestro sistema defensivo y en la mayoría de los casos va a ganar nuestro sistema inmunológico y en otros casos va a haber un desarrollo del proceso infeccioso. Y cuando la cantidad es pequeña, pues en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de evolución hacia un proceso infeccioso establecido con toda la sintomatología que conlleva. Va a ser vencido el microorganismo y nuestro sistema de defensa se va a ver fortalecido, ¿no? Depende también mucho del tipo de microorganismo, porque hay muchos que no llegan y no son patógenos, pero hay otros que sí, ¿no? Ya conocemos mucho dentro de los diferentes tipos de especies y cepas que puedan haber, ¿no? Los estreptococos, estafilococos, dentro de lo que son los enterococos, dentro de lo que son las neisseria, dentro de lo que son las bacterias patógenas, gran negativo o gran positivo. Hay una infinidad de todo ello que ustedes han estudiado, a todos ellos. Entonces, los patógenos tienen mucho que ver el tipo de microorganismo y su capacidad, como dijimos, sus factores de virulencia también que pueden. La capacidad de reproducción del microorganismo también, pero eso tiene que ver con respecto a lo que hablábamos anteriormente
sí es favorable, pero no en el sitio donde ellos llegan a colonizar. No tiene mucho que ver si están compitiendo, ¿no?, con la microbiota, por los nutrientes, por los receptores. Entonces, la capacidad de reproducción, si es muy acelerada de estos microorganismos, si tienen una capacidad de reproducción acelerada, pueden llevar a un proceso infeccioso porque van a vencer, van a sobrepasar nuestras capacidades defensivas y entonces establecerse, colonizar, reproducirse e invadir nuestro cuerpo. Y lo más importante, nuestra respuesta inmunitaria. Ya dijimos, todo proceso o factor que altere nuestro sistema inmunológico va a dar lugar, al desarrollo de procesos infecciosos. Pero mientras nuestro sistema inmunitario esté estable, la respuesta inmunitaria va a ser rápida y va a evitar que el proceso infeccioso evolucione y se establezca en nuestro organismo. Entonces, muy importante estos 4 pasos, ya sea para el establecimiento del proceso infeccioso o para mantenernos con un estado de salud. En cuanto a la orientación terapéutica, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero hay bastantes estrategias para poder evitar o para poder hacer un tratamiento y curar las enfermedades. Entonces, hay que conocerlas bien, a profundidad, estas estrategias, ¿ya? Cuando las capacidades defensivas de nuestro organismo son sobrepasadas, entonces nosotros tenemos que aplicar este arsenal de medicamentos antimicrobianos o antiinfecciosos con los que cuenta el médico para poder, ¿ya? Entonces, el conocimiento que ayuda al médico a planear y ejecutar estrategias para una intervención, dice, donde podamos prevenir las infecciones. Nosotros ya conocemos los diferentes métodos de prevención, ustedes mismos lo han mencionado en la anterior clase, cómo podemos prevenir desde la salud, desde el aseo personal, desde la limpieza, desde la desinfección, descontaminación de superficie, de alimentos,